Áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son denominadas así porque un neurólogo alemán llamado Brodmann en 1909 dividió el cerebro en áreas. Imaginémonos que nuestra corteza cerebral es una ciudad y lo que él hizo fue delimitarla por barrios, es decir, él delimitó el cerebro en pequeñas áreas y estas áreas cumplen con diferentes funciones. En total son 47 enumeradas del 1 al 47. ¿Qué es un área? Un área de Brodmann es una región del cerebro que está delimitada y cada una de las áreas es diferente a las demás. Ahora veamos de manera general las diferentes áreas de Brodmann. Esta área, denominada somatosensorial, se localiza en el lóbulo parietal y en la circunvolución parietal ascendente. Están ubicadas en la corteza sensorial primaria. Esta área se conoce como el área 1-3-2. Esta es la encargada o son las encargadas de recibir todas las sensaciones y estímulos táctiles, musculares y articulares del lado contralateral del cuerpo. Son las áreas sensoriales principales del tacto y de la propiocepción. Las siguientes áreas son las áreas motoras. Las áreas motoras están divididas en tres. La área motora primaria, secundaria y terciaria. Hay que decir que esta área se localiza en la circunvolución precentral en el lóbulo frontal y se encarga de controlar la motricidad voluntaria del lado contralateral del cuerpo, influyendo de manera directa en la acción y el control de los músculos distales. Esta se activa cuando se mueven los músculos del cuerpo, es decir, las extremidades grandes como las piernas, la cabeza, los brazos. Esta es el área motora primaria, que es el área 4. El área motora secundaria se encuentra ubicada detrás del giro postcentral en el lóbulo parietal. Y está justo detrás de la corteza sensorial primaria. Se considera esta área de asociación presensorial porque es en donde se produce el procesamiento somatosensorial y actúa con el movimiento de los músculos pequeños, como la lengua, los dedos. El área motora secundaria es el área 6. Y el área motora terciaria se denomina también área motora ocular, que es el área 8, y esta controla la desviación conjugada de la mirada a la hora de explorar un campo visual de manera voluntaria. Que es esta. Otra área de las principales es la corteza visual. La corteza visual está ubicada en el lóbulo occipital y está conformada por las áreas 17, que es la corteza visual primaria, 18, corteza visual secundaria, y 19, corteza visual terciaria. La corteza visual primaria identifica las figuras geométricas, los puntos, las líneas, los rayos de luz. Es decir, su función en una sola palabra es la de unir la información que llega de los dos ojos. La corteza visual secundaria es la que identifica el color, la forma y el fondo. Y la corteza visual terciaria es la que relaciona la información visual recibida del área primaria con experiencias visuales pasadas. Seguimos con las áreas auditivas. Las áreas auditivas primarias están conformadas por las áreas 41 y 42.
La región auditiva primaria es la que permite que situemos los sonidos en el espacio, es decir, que sepamos de dónde vienen los ruidos que escuchamos y que seamos capaces de percibir pequeñas variaciones en la intensidad de los mismos. El área auditiva primaria está ubicada en el lóbulo temporal. Otra área que también es una de las principales es el área de Broca, que está conformada por las áreas 44 y 45. El área de Broca es una sección del cerebro, está involucrada con la producción del lenguaje, solo de producirlo. Está ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, en las secciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. El área orbital está conformada por las áreas 47 y 11. Esta se encarga de regular las emociones. Aparte de las áreas que ya revisamos y conocimos, existen muchas otras que también cumplen con diferentes funciones que son vitales e importantes para el desarrollo del ser humano. Ahora veremos qué pasa si el área orbitofrontal llega a presentar un déficit, alguna lesión, cómo incurre y cómo se ve reflejada en el comportamiento y en las funciones del cerebro. La corteza es la región de la corteza cerebral que hace parte a su vez de la corteza prefrontal. Se halla en ambos hemisferios, derecho e izquierdo, y se sitúa aproximadamente a la altura de los ojos, en esta parte. Al estar presente gran parte del encéfalo en esta área, hace que ésta esté conectada con un gran número de regiones cerebrales. La corteza orbitofrontal es crítica para la experiencia emocional en respuesta a estímulos, teniendo en cuenta que recibe aferencias de áreas sensoriales y tiene conexión con la amígdala, el hipocampo y otras regiones que tienen gran afluencia en el proceso de emociones, especialmente aquellas aprendidas por refuerzo. El área 47, es decir, el área orbitofrontal, se cree que está relacionada con el reconocimiento de emociones. Las emociones que se cree que el área 47 reconoce son principalmente el miedo, el disgusto y la ira. Cuando esta área se ve afectada, los pacientes con lesiones, específicamente en el área 47, van a presentar diferentes déficits relacionados con la respuesta emocional. Una de ellas es la deficiencia en la realización de tareas que requieran empatía, así como con problemas en la toma de decisiones de base emocional. Por otro lado, lesiones en esta área cerebral producen especialmente desinhibición, lo que conduce a un comportamiento social inapropiado. Estos pacientes presentan bajo nivel de afecto y la incapacidad de disfrutar estímulos agradables de tipo social. Hay que tener en cuenta que específicamente dependiendo también de las áreas en las que exista la lesión, se encontrarán diferentes resultados. Si esta lesión se encuentra en la región orbital lateral, los pacientes suelen presentar impulsividad, inconsistencia emocional, trastornos del estado de ánimo tipo depresivo o maníaco, y entre otros. Por otro lado, si la lesión se encuentra en la región orbital basal, la conducta estará más relacionada con comportamientos antisociales, falta de respuesta ante los estímulos sociales, inconsistencia también en la impulsividad, incontinencia en la impulsividad, y las lesiones en la región orbitofrontal medial se van a asociar con una disminución de la expresividad facial emocional. El análisis
neuropsicológico del daño frontal se complica con la variabilidad del tamaño de la lesión, es decir, el tipo de la patología. El daño cortical versus el daño subcortical o también ambos. La región de la corteza afectada, el tiempo del desarrollo de la lesión y el impacto de la desconexión funcional con otras áreas corticales. Debido a todos estos otros factores, es que las definiciones del daño frontal varían considerablemente. También se ha advertido que no existe una entidad única y simple como el síndrome frontal. Agrupar como una sola todas sus variantes es un error. Lo mencionaba Kertész. El daño frontal produce muy diversas características cognitivas y conductuales, en dependencia de las zonas que se lesionen. Por ejemplo, el daño en la corteza orbitofrontal producirá alteraciones en la regulación afectiva y conductual. Las lesiones más polares producirán alteraciones en las capacidades de cognición social y metacognición. Los lóbulos frontales presentan una organización neuropsicológica muy heterogénea. Debido a esto, su aporte a la conducta y a la cognición humana es compleja y diversa. De la misma forma, el daño o compromiso funcional a sus distintas áreas, en este caso que estamos refiriéndonos al área 47, puede presentar una sintomatología muy distinta, en dependencia del tipo de lesión y de la zona dañada. Un caso real en el que se puede ver y en el que conocemos que se afectó el área 47 específicamente es el caso de Phineas Gage. Este ejemplo es uno de los más reconocidos que podemos encontrar. Phineas Gage, a la edad de 25 años, sufrió un trauma neurológico al ser atravesado con una barra de 1.25 pulgadas. Su cerebro fue atravesado por ese objeto de este tamaño. Increíblemente, Gage sobrevivió, pero sin embargo, muchos dijeron que el accidente lo cambió, entre ellos su médico, quien afirmó que su comportamiento se volvió inconsistente, es decir, él carecía de empatía, respeto, y que su lenguaje y sus acciones se habían vuelto grotescas, es decir, se vio afectada el área 47, el área que regula las emociones. Aquí podemos ver gráficamente el accidente que presentó Phineas al ser atravesado con la barra en su cerebro, que le ocasionó el daño definitivo del área 47, el área de Brodmann llamada área 47. Antonio Damasio ha estudiado recientemente a dos adultos, a un hombre y a una mujer, que tenían destruida la misma región desde niños, es decir, esta región del área 47, igual que Gage. Uno fue por un accidente y el otro por un tumor. Ambos tenían una inteligencia normal y habían crecido en dos familias cultas y acomodadas, pero ambos eran intratables, peleones, mentirosos compulsivos, proclives al robo e incapaces de hacer amigos o mostrar remordimientos, es decir, perdieron como tal la empatía. Esta área se desinhibió. Y es así como generalizamos y explicamos las áreas de Brodmann.